Dicen que el silencio cura, pero el mío solo recuerda. Desde que Miguel murió, la casa junto a la laguna dejó de ser un hogar. Cada habitación se volvió un museo, un altar donde el polvo y la tristeza compiten por ocupar el mismo lugar. El olor a manzanilla siempre me tranquilizaba. Hoy, solo me recuerda la última tarde que compartimos. Miguel se reía, hablaba de un viaje, de un proyecto nuevo, y yo, como siempre, le decía que descansara, que comiera mejor. Nunca imaginé que esa sería nuestra última conversación. Desde entonces, la laguna no ha vuelto a reflejar el cielo igual. El agua parece más oscura, más profunda. A veces creo escuchar su voz en el viento, llamándome mamá, y me odio por responder. Durante meses intenté aferrarme a lo poco que quedaba, pero incluso el amor tiene límites, y el mío se rompió el día que Lidia desapareció. Mi nuera, la esposa de Miguel, la última persona que lo vio con vida. Después del funeral, prometió quedarse unos días, pero se fue sin aviso, sin despedirse, sin dejar una nota, ni una llamada, ni una flor en la tumba. Nada, como si quisiera borrar todo rastro de lo que fue su vida con él. A veces me pregunto si la odié más por marcharse, o por seguir respirando cuando mi hijo ya no podía hacerlo. Han pasado 6 meses. El mundo sigue. Los vecinos saludan. El cartero deja sobres que ya no abro. Pero dentro de mí, algo no encaja. Esa noche, antes de dormirme, sentí una presión en el pecho, como si alguien me observara desde el agua. Quizás era solo el cansancio, o tal vez una advertencia. Entonces, lo vi. Un sedán plateado avanzando por la terracería. Levantaba polvo, como si escapara de algo. Y en el volante, Lidia. No nos habíamos visto en semanas, pero algo en su mirada me heló la sangre. No era dolor, era miedo. Y el miedo, cuando se refleja en los ojos de quien un día llamaste hija, significa que algo está a punto de romperse. Aquel día, la laguna me devolvió algo más que un reflejo. Me devolvió el principio de una verdad que jamás debería haber salido a la superficie. Primero fue el polvo, una nube gris avanzando entre los árboles, como si la tierra misma quisiera advertirme. Y luego, el sonido del motor. Cuando vi el coche, algo en mi pecho se contrajo. Había pasado tanto tiempo imaginando ese reencuentro, y sin embargo, no así, no con esa velocidad, ni con esa desesperación. Y era ella. La reconocería aunque el mundo estuviera ardiendo. Mi nuera. La viuda de mi hijo. El chirrido de los frenos atravesó el aire como un grito. Y por un instante, pensé que iba a lanzarse al agua. Corrí hacia el porche, pero mis piernas no respondían. Solo observaba, como si una fuerza invisible me clavara al suelo. Lidia, ¿qué estás haciendo? No parecía la misma mujer que conocí. Aquella que reía con mi hijo, que soñaba con un hogar. Frente a mí solo quedaba un espectro. Alguien que había visto demasiado, o que estaba a punto de perderlo todo. Mi corazón se detuvo. Esa maleta, la elegí yo misma, para que siempre lleven un pedacito de casa donde vayan, les dije aquel día. Miguel la había tocado con ternura, y Lidia sonrió. Esa sonrisa, ahora parecía un recuerdo lejano, casi una burla. El modo en que la arrastró hasta la orilla me heló la sangre. No era equipaje. Era algo más, algo que pesaba más que la ropa, más que los recuerdos. Lidia, ¿qué haces? Pero el viento se tragó mi voz. Solo el eco me respondió, deformado por el agua. El té que aún sostenía se me escapó de las manos. El cristal se rompió, pero ni siquiera miré. Estaba paralizada. Veía cómo la maleta flotaba unos segundos, como si dudara entre hundirse o confesar su secreto. Y entonces empezó a descender. Desapareció en la oscuridad del agua, tragada sin piedad. No podía entenderlo. ¿Era una despedida? ¿Un intento de borrar el pasado? ¿O algo más terrible? El silencio volvió, pero no era el mismo. Era un silencio pesado, contaminado. El tipo de silencio que precede a la verdad o a una tragedia. Quise pensar que había imaginado todo, pero el agua no miente. Y cuando di un paso hacia la orilla, lo escuché. Un llanto, pequeño, frágil, tembloroso, tan humano, que el miedo se transformó en algo más. Urgencia.
No sabía qué había en esa maleta. Solo supe una cosa. No iba a dejar que otro hijo mío muriera ante mis ojos. El sonido era débil, apenas un murmullo entre las olas, pero lo reconocí al instante. Era un llanto humano. No pensé, no razoné, solo corrí. Mi cuerpo se movía solo, impulsado por algo más fuerte que el miedo, el instinto, el mismo instinto que hace años me llevó a sacar a Miguel del agua, cuando era niño. El mismo que me gritaba ahora: «Corre, Vanessa, corre». El agua estaba helada. Cada paso era una pelea contra el peso del fango y el terror, pero no podía detenerme. El sonido seguía ahí, más débil, más ahogado. La sujeté, pesaba demasiado para ser solo ropa. Tiré con todas mis fuerzas, jadeando, los brazos ardiendo, y mientras la arrastraba hacia la orilla, una voz dentro de mí susurró: «No la abras, Vanessa, no lo hagas». El cierre se atascó. El metal, frío y viejo, parecía resistirse a revelar lo que guardaba. Tiré una vez, 2, 3, y entonces, un chasquido, el sonido más aterrador y al mismo tiempo más necesario de mi vida. Allí estaba, envuelto en una manta azul empapada, tan pequeña, tan frágil, un bebé. Por un instante creí que ya era demasiado tarde. El mundo se detuvo. No sentí el viento. No escuché las aves. Solo el peso insoportable del silencio. «Dios mío, por favor». Y entonces lo escuché. Un suspiro. Una respiración tan débil que cualquiera la habría confundido con un eco. Pero yo lo supe. Estaba vivo. Lo abracé. Mi cuerpo temblaba, pero mis brazos sabían qué hacer. Lo envolví contra mi pecho, intentando darle el calor que el agua le había robado. Sus dedos se movieron, apenas un reflejo, pero suficiente para romperme en 1000 pedazos. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor que me había consumido durante meses se transformó. Ya no era solo tristeza, era una promesa de no volver a perder, de no dejar que la muerte ganara otra vez. No vas a morir, mi amor, no mientras yo respire. 15 minutos después, llegaron los paramédicos. Para mí, fueron horas en las que lo único que hice fue hablarle, suplicarle, recordarle cómo se siente el calor humano. Una enfermera lo tomó con cuidado y gritó: «Está respirando, tenemos pulso». Ese día, en esa laguna, no solo salvé una vida, también salvé la mía. El hospital olía a desinfectante y a miedo. 2 cosas que aprendí a reconocer con el tiempo. Pasé la noche entera en aquella sala blanca, sentada frente a una puerta que no se abría. Las horas se estiraban como un hilo tenso a punto de romperse. Cada tic-tac del reloj era una pregunta sin respuesta. ¿Quién era ese niño? ¿Y por qué Lidia lo quiso hundir? Una enfermera mayor, la señorita Elisea, se acercó. Tenía una mirada de esas que no necesitan palabras. «Lo que hiciste fue valiente», me dijo, cubriéndome con una manta. «Salvaste una vida hoy». Pero no sentí heroísmo. Solo una culpa antigua que se despertaba, la misma que me perseguía desde el día que enterré a mi hijo. «El bebé está estable», dijo. «Debió estar en el agua menos de 10 minutos. Es un milagro». El sonido de unos pasos firmes rompió el momento. Un oficial de policía entró con una libreta en la mano. «Señora Solís, necesitamos hacerle unas preguntas». Sabía que tarde o temprano llegaría ese momento. La verdad no se puede ocultar bajo el agua. Les conté todo. El coche, el polvo, la maleta, el llanto. Dije su nombre sin dudar. Fue Lidia, mi nuera. El oficial levantó la vista. No parecía sorprendido, solo confundido. Sacó su teléfono y me mostró una fotografía. Era una cámara de seguridad, en una gasolinera, a 15 kilómetros de la laguna. Lidia, pagando con tarjeta. Hora exacta, 17:42. La misma hora en que yo la vi lanzar la maleta. «No, eso no puede ser». Mi voz era apenas un susurro. El oficial cerró la libreta. «Lo investigaremos, señora. Descanse». Pero ¿cómo se descansa cuando la realidad se quiebra frente a ti? El detective Ramírez, un hombre de rostro curtido, entró con una carpeta. Sus ojos decían más que sus palabras.
Señora Solís, realizamos la prueba de ADN que usted autorizó. Se sentó frente a mí. Sus dedos golpearon suavemente el archivo. El niño es su nieto. Por un momento no respiré. El aire me ardía en los pulmones. Mi mente buscó a Miguel. Su risa, sus abrazos, y el hueco que dejó se volvió aún más insoportable. Era su hijo. El hijo que nunca conocí. El hijo que ella intentó matar. El detective suspiró. Estamos reabriendo la investigación de la muerte de su hijo. El informe inicial lo llamó accidente, pero el mecánico encontró algo. Sus hoyos me buscaron cautelosos. La línea de frenos fue cortada. No escuché el resto. Solo vi el rostro de Lidia, el día del funeral, seco, sin lágrimas. Y yo entendí. No fue el destino quien me arrebató a mi hijo. Fue ella, la mujer que él amó, la mujer que yo acogí en mi casa. En ese instante, supe que ya no era solo una abuela. Era una testigo, una madre con una deuda pendiente. Prometí cuidar de ese niño, pero ahora entendía que salvarlo era solo el comienzo. Lo que la laguna ocultaba todavía no había salido del todo a la superficie. Creí que lo peor ya había pasado, que con la verdad revelada podría respirar. Pero la verdad no siempre libera. A veces, solo abre la herida que aún sangra. ¿Dónde estás?, pregunté. La voz al otro lado era fría, metálica. ¿Dónde estoy? No importa, respondió Lidia. ¿Tienes algo que me pertenece? El silencio me cortó el aliento. Sabía a quién se refería. ¿Hablas de Noé? Una risa seca, rota. Ese niño es mi boleto, Vanessa. Lo que Miguel me debía, y más. Casi lo matas, le dije. Era tu hijo. No sabes nada, susurró ella. Se suponía que debía morir con su padre. Era más limpio así. Lidia, necesitas ayuda. Entrégate. Se acabará cuando tenga lo que es mío. Tienes 24 horas. Y si hablas con la policía, la verdad jamás verá la luz. Llamé al detective Ramírez. Su voz sonó firme. Vamos a organizar un encuentro controlado. Usted solo manténgala hablando. Llegué al lugar al caer la tarde. El aire olía a hierro y a tierra mojada. Llevaba puesto un abrigo oscuro. Bajo el cuello, un micrófono oculto. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan desde afuera. Viniste sola, dijo una voz entre las sombras. Lidia emergió, empapada, los ojos inyectados de rabia. ¿Bien? ¿Así debe ser? No vine por ti, respondí. Vine por Miguel y por la verdad. Su risa fue un cuchillo. ¿Verdad? ¿Crees que tu hijo era un santo? Me dejó sin nada. Vi los papeles que escondía, el seguro, el testamento. Él planeaba dejarme. Así que lo mataste, susurré. Solo ayudé al destino, dijo ella, levantando una pistola. No planeé lo del niño, pero cuando lo vi, no podía dejarlo vivir. Era la prueba de que Miguel ya no confiaba en mí. No te lo mereces, Lidia. Ni su amor, ni su perdón. Deberías haberte mantenido al margen. Vanessa, susurra Lidia, levantando el arma. El disparo rompe el aire. El mundo se vuelve rojo. Caí al suelo. El dolor era un fuego ardiente, pero la conciencia me sostuvo. Vi las luces rojas y azules entrar por las grietas de la bodega. Ramírez gritó mi nombre. Lidia fue reducida entre gritos. Está bien, señora. Se acabó. La tenemos. La grabación lo captó todo, dijo con suavidad. Lidia no volverá a hacer daño a nadie. El DIF apoya su solicitud de custodia. Esa fue la última vez que lloré de miedo. A partir de entonces solo lloré de amor. ¿Por qué venimos aquí, abuela?, pregunta él. Porque aquí tu padre nos salvó, responde ella, de formas que aún no entendemos. El niño sonríe. Entonces, es un lugar feliz. Sí, mi amor, muy feliz. A veces, la segunda oportunidad no llega para ti, sino a través de ti. Y cuando llega, descubres que el amor verdadero no muere con la tragedia, sino que renace con la esperanza.